Bienvenidos al núcleo de agentes transmitidos por zoonosis en agentes, mecanismos de defensa y nutrición. Para iniciar este núcleo es importante que comprendan cuál es el concepto de zoonosis. Se entiende por zoonosis a todas aquellas enfermedades e infecciones en que puede existir una relación entre el animal y el hombre directamente o a través del medio ambiente. Dentro de esto se incluyen los portadores, los reservorios y los vectores. Existen 1.415 patógenos humanos documentados hasta la fecha, 61% de los cuales son zoonóticos. Este año sumamos un patógeno más. Tienen relación directa con las actividades de la salud pública veterinaria, todas estas enfermedades que vamos a abordar a lo largo de este núcleo. Justamente como tiene relación con la veterinaria y con la salud del ambiente, llegamos al concepto de una salud. Una salud se define como acciones de interacción que existen entre la salud pública, la salud animal y el medio ambiente. Se considera que el 75% de las enfermedades humanas emergentes son de carácter zoonótico. Por ello es que la FAO, la OIE, la OMS, con el apoyo de UNICEF y del Banco Mundial, recuperaron este concepto de una salud que contempla que los fenómenos de salud e enfermedad en interfaz humano-animal-ambiente se suceden en un contexto integrado y por lo tanto deben ser abordados de manera conjunta y multidisciplinaria. Solo para traer a colación un ejemplo de esta una salud, vemos cómo toda la humanidad está en periodo de pandemia afectada por un virus emergente cuyo origen se presume zoonótico a través de la ingesta de murciélagos. Un vivo ejemplo de que todos estos niveles de análisis que estamos interpretando están conectados de alguna forma. Si bien existen una cantidad enorme de enfermedades zoonóticas, vamos a enfocarnos en el estudio de aquellas que en general son enfermedades de notificación obligatoria. Por ejemplo, la brucelosis y la hidatidosis son enfermedades zoonóticas de notificación individual semanal ante caso sospechoso. Mientras que enfermedades como el carbúnculo cutáneo, el carbúnculo extracutáneo o anthrax, la fiebre hemorrágica argentina, el hantavirus, la leptospirosis, la citacosis, la rabia animal y la rabia humana son enfermedades de notificación individual inmediata ante casos sospechosos. En ellos centraremos la mayor parte de los contenidos de este núcleo. Iniciemos, por ejemplo, este tema hablando de los virus zoonóticos. El primer virus zoonótico del que vamos a hablar es el virus de la rabia. La rabia es una zoonosis de origen viral que afecta al sistema nervioso central de todas las especies de mamíferos, incluido el hombre, y en la gran mayoría de los casos presenta un desenlace fatal. Está distribuida mundialmente y es la responsable de la muerte de más de 60.000 personas al año, aunque se considera que hay un importante subregistro. La mayoría de los casos tiene lugar en África y Asia, con diferentes grados en el control en el resto del mundo. El virus de la rabia es un virus envuelto por una membrana lipídica y por lo tanto es lábil en condiciones ambientales. Es sensible a la mayoría de los antisépticos, en especial aquellos que reducen la tensión superficial del agua. Es un virus perteneciente a la familia Rhabdoviridae de género Lyssavirus. Contiene en su interior ARN monocatenario no segmentado de sentido negativo. Podríamos, a lo largo de la infección por virus de la rabia, detectar dos periodos. El primer periodo de rabia furiosa, que dura entre 2 y 10 días,
y es la forma más frecuente en la que se presenta la enfermedad, con periodos de lucidez y periodos alternados de alucinaciones y afectación de, por último, el cerebro y muerte cardiorrespiratoria en el 100% de los casos. Y otra de las afectaciones que puede ocasionar es la rabia paralítica. Esta rabia paralítica se da muy poco, entre el 5 al 10% de los casos. Da parálisis difusa y progresiva, una rápida evolución al coma y a la muerte repentina. En general, la rabia puede tener un ciclo aéreo y un ciclo terrestre. En el ciclo aéreo suelen estar involucrados murciélagos que infectan a algunos mamíferos terrestres como zorrillos, que se infectan a zorros. También pueden estar involucrados bovinos. El hombre ingresa dentro del ciclo terrestre a través de la mordedura de algunos animales domésticos, como son el perro o el gato, y a través del contacto con heces de murciélagos. En este cuadro podemos observar el procedimiento en caso de mordedura en la cara o en los miembros del paciente y el procedimiento a seguir preventivo si se desconoce si el animal posee la enfermedad. Siempre es importante evaluar la naturaleza del contacto, si hubo un contacto sin lesión, un contacto indirecto o ningún contacto, o si hay una lamedura de la piel o arañazos o erosiones, una mordedura leve en partes cubiertas de brazos, tronco o pierna, será otro procedimiento. Y la tercera condición podrá ocurrir cuando hay una lamedura de mucosas, una mordedura grave ya compuesta por mordeduras múltiples. En esa situación donde se da o en la cara, en la cabeza, en los dedos o en el cuello, la situación será más grave, ¿sí? En los primeros casos, durante el periodo de observación o en el momento del episodio, lo que habrá que tener en cuenta es en qué estado de salud estaba el animal, ¿no? En el momento del episodio sospechoso o durante un periodo de observación de 10 días. Por ende, siempre la acción recomendada es buscar a ese animal para estudiar su salud y así tomar decisiones sobre el paciente. Dado que la enfermedad es rápidamente progresiva y suele ser mortal, la mejor estrategia para la salud pública tiene que ver con la salud veterinaria, recomendar a la tenencia responsable de animales y la vacunación con vacuna antirrábica. ¿Cómo fue la historia de la primera vacuna contra la rabia? En 1885, Louis Pasteur, por primera vez en la historia, generó una vacuna contra la rabia y se la administró a un niño, Joseph Meister. A través de experimentos refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría del germen de las enfermedades infecciosas. Gracias a esta vacuna, el niño de 9 años que había sido mordido por un perro con rabia camino al colegio, sufrió algunas lesiones y luego de consultarle al químico y que inoculara al muchacho, el muchacho sobrevivió. Esas inyecciones que Pasteur había estado aplicando a conejos y había logrado que se debilitara el virus luego de 10 días, le valieron haberle aplicado al niño salvarle la vida. La fama de la primera vacunación permitió por en marcha la creación del Instituto Louis Pasteur en Francia. Otro de los virus transmitidos por agentes zoonóticos es el virus de la fiebre hemorrágica argentina. La fiebre hemorrágica argentina o mal de los rastrojos pertenece a un grupo de enfermedades con alta letalidad que se integran dentro del denominado síndrome de las fiebres hemorrágicas virales. Este arenavirus ha venido coevolucionando en las especies de roedores a las que infecta
En general, en la región de Argentina, la especie de roedor más frecuente que transmisor de fiebre hemorrágica argentina es la especie Calomys musculinus y ha sido identificado como reservorio del principal del virus Junín. Este virus Junín es un arenavirus. En cada región, cada virus puede infectar a varias especies de roedores, pero siempre hay una que por su densidad, prevalencia y características en la infección se comporta como el reservorio principal de la enfermedad. ¿Cómo es el ciclo? Aquí observamos al virus Junín envuelto con ARN circular negativo. En general, las personas que viven en ambientes rurales están en contacto con alguna especie de roedor. En este caso, en Argentina, el ratón maicero es el reservorio principal del virus Junín que causa la enfermedad de fiebre hemorrágica argentina. La persona está en contacto con heces, con orina o con algunos desechos del roedor. Hay un ingreso por vía respiratoria del virus y luego de esta inhalación ocurre el contagio del virus, la transmisión a través de todos los órganos, puede terminar en el pulmón y dar luego otros síntomas sistémicos como fiebre, dolor de cabeza y tos. Existe una vacuna denominada Candid número 1 y esta vacuna está disponible. Tienen recomendación de vacunación aquellas personas entre 15 y 65 años que vivan o trabajen o circulen permanentemente en las áreas endémicas del virus Junín. Las personas que estén en el ámbito endémico del virus Junín y tengan contacto con excreciones como saliva y orina de roedores, por ejemplo del género Calomys, tienen mayor predisposición a adquirir este virus por inhalación. Por ende, podrían detectarse, si no están vacunadas, fiebre, dolor de cabeza, decaimiento general. Luego pueden presentarse dolores musculares, dolores de articulaciones, de ojos, mareos, náuseas y vómitos. Otro de los virus zoonóticos a tener en cuenta es el hantavirus. Es un virus de ARN monocatenario negativo perteneciente a la familia Muniviridae. Las personas que están en el ámbito rural o entran en contacto con roedores infectados con hantavirus, se contagian a través de la orina, de las heces, de la saliva del roedor de campo. El principal vector es el ratón colilargo. Esta enfermedad se transmite, al igual que el virus que detallamos con anterioridad, a través de la vía de ingreso respiratoria. Puede ocasionar, en general, las infecciones de hantavirus representan una zoonosis emergente transmitida al hombre por estos roedores infectados con el virus. Los reservorios naturales de la infección son algunos roedores silvestres que presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente y eliminan el virus a través de la orina, de la saliva o de las excretas permanentemente. La persona que ha sido expuesta y ha inhalado este virus tiene en general fiebre, puede tener dificultad para respirar, puede haber tos, puede ocasionar una fiebre hemorrágica viral grave, a nivel intestinal, vómitos, dolor abdominal, fiebre hemorrágica de tipo renal, dolores musculares intensos. En los primeros casos se genera una afectación pulmonar y en los otros casos lo más frecuente es esta fiebre hemorrágica y fiebre hemorrágica de tipo renal. El primer caso al que hacíamos referencia es un cuadro clínico del síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Se puede dividir en 4 fases: prodrómica o febril, cardiopulmonar, diurética y de convalescencia, en contraste con las 5 fases clásicamente descritas para la fiebre hemorrágica argentina, que incluye el síndrome renal.
Para estas enfermedades zoonóticas transmitidas por roedores, como son el hantavirus y la leptospirosis, hay ciertas cosas que tienen que ser tomadas en cuenta al habitar en un ámbito local, urbano o rural. Entre ellas tienen que ver con la ventilación y el manejo de los residuos, también la disponibilidad de agua o de recipientes en el exterior de la casa, que poner periódicamente ratoneras o trampas para limitar el acceso de los roedores a los lugares donde las personas habitan. Otra de las cosas es cuidar los alimentos, ponerlos en recipientes para que no tengan contacto con los vectores de estas enfermedades. Entre ellas vamos a ver en común estas estrategias, tanto para prevenir las infecciones de algunos virus como el hantavirus, como infecciones de bacterias con leptospirosis, porque todas estas medidas tienden a delimitar la acción, la interacción entre el animal zoonótico, que es el roedor, y el ser humano. Bueno, ahora vamos a revisar algunas infecciones zoonóticas causadas por bacterias, muchas de ellas alertas de notificación obligatoria. La leptospirosis es causada por la especie de bacteria Leptospira. Existen especies patógenas y no patógenas de Leptospira, algunas de ellas saprófitas, que presentan similitudes y diferencias antigénicas características y que permiten diferenciarlas. Claramente, la interacción del hombre con algunos productos animales, como son la leche, puede traer la presencia de esta bacteria. ¿Cuándo se da la presencia en los productos de origen animal de esta bacteria? Cuando el ganado, tanto porcino como bovino, o los animales de campo o los animales domésticos entraron en contacto con ratas. Ocurre una contaminación desde las ratas al suelo y la orina de las ratas puede tomar contacto con estos animales, transmitiendo la enfermedad al animal y los productos animales al hombre. ¿Cómo es la cadena epidemiológica de las bacterias Leptospira? Las bacterias espiroquetas finas, espiraliformes, de crecimiento lento en cultivo, son el agente causal de la leptospirosis. El reservorio para esas bacterias son los roedores, especialmente ratas, pero también pueden ser perros, animales de granja silvestres y el humano. El modo de transmisión del agente está relacionado con el consumo de algunos alimentos de campo. ¿Cómo es la puerta de salida del agente? Desde estos animales, por zoonosis, sale la bacteria a través del aparato genitourinario. El modo de transmisión es por manipulación directa de secreciones o animales infectados o indirecta a través del agua, el aire o los alimentos. La vía de ingreso entonces es la piel y las mucosas y la susceptibilidad del huésped está dada porque estos individuos expuestos en contacto con agua o aire contaminado adquieran el agente. ¿Cómo se limita este ciclo de leptospirosis? El control de roedores, como decíamos anteriormente, es fundamental. Y también, dado que es una enfermedad que entra en la órbita de una salud, la vacuna de los animales de campo. La leptospira se mantiene en la naturaleza por la infección renal crónica de animales portadores asintomáticos, que la van eliminando en su orina y contaminando así el medio ambiente. Los animales de cría, bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y animales silvestres infectados son los reservorios de mayor importancia en las áreas rurales, mientras que los roedores y los perros lo son en las áreas urbanas en contacto con el hombre. Otra de las bacterias zoonóticas transmitidas por zoonosis es la brucela.
Brucela son cocobacilos negativos muy pequeños, aerobios estrictos no fermentadores. Necesitan medios complejos y una prolongada incubación para tener un crecimiento bueno in vitro. Este patógeno es intracelular y es resistente al efecto bactericida del suero y a la destrucción por fagocitosis. Existen varias especies de Brucela, ahí tienen algunas citadas. ¿Cómo llega la Brucela al hombre? Llega a través de los productos de campo, pero también puede llegar a través de la sangre, la orina, el semen o las secreciones vaginales o placentarias de fetos de dichos animales o de transfusiones sanguíneas. En la cadena epidemiológica de la brucelosis tenemos a su agente causal, la brucela. Como reservorio tenemos al ganado ovino, caprino, bovino, sunino, acánidos, equinos, etc. La puerta de salida de la gente desde estos reservorios hasta el ser humano es el aparato urogenital y urinario. También lo puede ser la placenta y la piel a través de heridas. El modo de transmisión de este agente es en forma directa o indirecta a través del aire. Puede ocurrir a través del consumo de lácteos mal o no pasteurizados. ¿Cuál es la puerta de entrada al nuevo huésped? Se da a través del sistema respiratorio, a través del digestivo por consumo de estos productos lácteos o a través de heridas. ¿Quiénes están más susceptibles de padecer brucelosis? Aquellos trabajadores rurales, personas que consumen lácteos sin tratar, pasteurizar u otros hospedadores. En el ciclo es conveniente vacunar preventivamente a los animales, hacer un seguimiento por serología de los mismos, desarrollar la pasteurización de los lácteos aptos para consumo humano, trabajar con equipos de protección en la interacción con estos animales de campo, como son guantes y barbijo. Se dan cuenta que es otro ejemplo de una salud, porque la forma en que el agente Brucela llega al ser humano es a través de estos animales, es una zoonosis por ese motivo, ¿no? En el ser humano la brucelosis se adquiere mediante el contacto directo con el microorganismo, como dijimos, exposición en un laboratorio, ingesta o consumo de estos alimentos o inhalación. La posible utilización de brucela como arma biológica en la exposición a esta bacteria tendría lugar por inhalación y supone un motivo de preocupación y futura pandemia. No, estamos bromeando. ¿Cuáles son los síntomas de la brucelosis? Entre ellos se pueden destacar el dolor de cabeza, los escalofríos, una inapetencia combinada con dolor abdominal y dolor de espalda, dolor de articulaciones. En general tenemos fatiga, fiebre y sudoración excesiva. La citacosis es otra de las zoonosis que vamos a estudiar. Es causada por la Chlamydophila psittaci, transmitida por las aves. El reservorio natural de esta especie es casi cualquier especie de ave y la enfermedad se ha denominado más corrientemente como ornitosis, que deriva de la palabra griega ornitos, ave. Otros animales como las ovejas, las vacas y las cabras, así como el ser humano, se pueden infectar. El microorganismo está presente en la sangre, los tejidos, en las heces, en las plumas de estos animales infectados y pueden ser enfermos o estar sanos. Por ende, hay algunas líneas de transmisión zoonótica probadas, como son desde las aves al ser humano y desde los animales de granja al ser humano. No tanto con otros animales que figuran en el esquema. Analizando la cadena epidemiológica de Chlamydophila psittaci, ella es el agente causal. Es una bacteria gram negativa intracelular obligada muy pequeña que atraviesa generalmente los filtros y pasa por formas infecciosas inactivas.
¿Cuál es el reservorio principal de esta bacteria? Las aves, animales de granja, equinos y el ser humano. La forma en que sale del reservorio es a través del sistema digestivo, del circulatorio y del músculo. El modo de transmisión es directo por exposición o contacto o indirecto a través de la piel, pero al paciente puede entrar por el sistema respiratorio. Los individuos expuestos a esta enfermedad suelen ser veterinarios, personas que trabajan con aves o que estén en contacto con excretas de animales infectados. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar este ciclo? Utilizar métodos de protección adecuados al tratar aves infectadas. La infección penetra a través del aparato respiratorio, donde las bacterias se diseminan a las células retículo-endoteliales del hígado y del vaso. Los microorganismos producen una necrosis focal. Entonces, hay un contacto directo con el ave, las esporas penetran por inhalación, llegan hacia los pulmones y llegan hacia los alveolos. Esto produce una diseminación hematógena y fundamentalmente una respuesta inflamatoria linfocitaria en los alveolos y en los espacios intersticiales. El carbunco es una infección causada por Bacillus anthracis. Los bacilos son gram positivos formadores de espora inmóviles y no hemolíticos. El carbunco es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los herbívoros. Al ser humano se lo infecta como consecuencia de la exposición a animales o productos de animales contaminados. La enfermedad constituye un grave problema en aquellos países que no llevan a cabo o no pueden hacerlo campañas de vacunación animal. Por ejemplo, la enfermedad establecida en la fauna africana. El carbunco cutáneo produce una pápula indolora que progresa a una úlcera con vesículas alrededor y posteriormente a la formación de una escara que pueden aparecer adenopatías dolorosas, edema y signos sistémicos. Otra de sus formas es el carbunco digestivo. Se forman úlceras en el punto de invasión, por ejemplo la boca, el esófago, el intestino, que se asocian a adenopatías regionales, edemas y consecuentemente sepsis. El más grave es el carbunco por inhalación. Los signos inespecíficos iniciales siguen de una sepsis rápida con aparición de fiebre, edema y adenopatías, síntomas meningios en la mitad de los pacientes y la mayor parte de los pacientes con carbunco por inhalación fallecen, salvo que se inicie un tratamiento de forma inmediata, para lo cual hay que diagnosticar la enfermedad con mucha rapidez. Analicemos ahora las enfermedades zoonóticas parasitarias. ¿Cuáles son de notificación obligatoria? Como ejemplo, la triquinelosis o triquinosis. Existen diferentes hospedadores animales del ciclo biológico de este nematodo triquinela. Las ratas y roedores son los principales responsables de que esta infección se mantenga endémica, pero también podrían incorporarse en algunos ecosistemas otros organismos como son lobos o lagartos. Estas ratas o roedores son comidas por animales carnívoros u omnívoros, como son los cerdos, en algunos ecosistemas los osos, y se infectan a través del consumo de esa carne animal. ¿Cómo ingresan los humanos en este ciclo? Los humanos se infectan accidentalmente cuando comen carne del animal carnívoro que no estaba apropiadamente procesada, que no había sido lo suficientemente cocida, o al alimentarse de comida contaminada con esta carne. La invasión de larvas de triquina se produce en los músculos del organismo. Se caracteriza por una fiebre alta, dolores musculares, vómitos o diarrea. Afecta al hombre, pero también a un gran número de animales mamíferos. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? Se recomienda cocinar bien las carnes de cerdo o derivados hasta que desaparezca su color rosado. Adquirir siempre chacinados y embutidos
de empresas autorizadas en comercios habilitados por SENASA. Respetar las normas para la cría de cerdos. Es de vital importancia que los cerdos no entren en contacto con ratas. Alimentar a los cerdos adecuadamente. Eliminar las ratas de los criaderos de cerdos. Al finalizar, analizar la muestra de cada res utilizando microscopía y eliminar reses infectadas. SENASA es el organismo del Estado que se encarga principalmente de velar por la calidad de estos alimentos. Otra de las enfermedades parasitarias zoonóticas de notificación obligatoria es la hidatidosis. La equinococosis humana o hidatidosis o enfermedad hidatídica es ocasionada por un estadio larval del Plathelminthus cestodo Echinococcus granulosus. El adulto de Echinococcus granulosus es pequeño, mide entre 3 y 6 milímetros de largo y va a residir en el intestino delgado de su hospedador definitivo. En general, ese hospedador definitivo es un perro u otros cánidos, como vemos en el esquema. Los proglótidos grávidos de este adulto van liberando los huevos y esos huevos son excretados con las heces del animal. Después de la ingestión por un hospedador intermediario, que puede ser un borrego, una cabra, un cerdo, ganado equino, camellos, lagartos, los huevos eclosionan en el intestino delgado liberando larvas oncósfora. Estas larvas penetran activamente la pared intestinal y usan la sangre y el sistema circulatorio para migrar hacia varios órganos, especialmente el hígado y los pulmones del hospedador intermediario. La oncófora se desarrolla ahí, en el hígado o en los pulmones, en quiste hidatídico. El hospedador definitivo se infecta al ingerir los órganos que contienen los quistes del hospedador intermediario infectado. Después de la ingestión, los proboscólices se vaginan adhiriéndose a la mucosa intestinal y se desarrolla un estadio adulto aproximadamente entre 32 y 80 días luego de la ingestión. ¿Cómo ingresa el ser humano a este ciclo planteado entre cánidos y entre carnívoros y omnívoros? Ingresa cuando toma contacto con la materia fecal de perros o cuando toma contacto con tejidos de los omnívoros infectados. Analicemos nuevamente el ciclo entonces. Este ciclo transcurre entre la ingestión de un quiste que estaba en los órganos de un herbívoro por un carnívoro y la defecación del carnívoro que va a liberar huevos que van a ser ingeridos a su vez por los herbívoros. El hombre viene a intervenir en ese ciclo comiéndose la carne de alguno de estos omnívoros. En general en el momento de la invasión, los huevos embrionados que han salido a las heces pueden ser ingeridos por el ser humano. De estos huevos embrionados nace una larva oncófora que eclosiona, penetra la pared intestinal y va a algunos órganos a formar quistes hidatídicos. Estos quistes hidatídicos, cuando se producen en hígado, resultan en un dolor abdominal, una masa de quistes en el área hepática y en la obstrucción potencial de los conductos biliares. Cuando la larva migra a los pulmones, se produce un dolor de pecho, una tos y hemoptisis. Puede haber una ruptura del quiste y en ese momento se produce fiebre, urticaria, eosinofilia, un shock anafiláctico, así como la diseminación del quiste. Además del hígado y los pulmones, pueden estar involucrados otros órganos, como son el cerebro, el hueso, el corazón, en otras de sus manifestaciones. Habiendo analizado
algunas de las infecciones transmitidas por zoonosis a lo largo de este núcleo, estamos en condiciones de pensar en algunas medidas de prevención para no contagiarse de las mismas. Vamos enumerándolas. 1. Lavado de manos. Antes de preparar los alimentos y comer, después de ir al baño y de tocar a los animales. 2. Lavar con bastante agua los vegetales antes de ser consumidos, porque muchos de los agentes o de sus estadios larvales o de sus huevos ingresan a través de los vegetales que van a ser comidos crudos. Es muy importante el lavarlos sin incorporar una gotita de lavandina en el lavado y en utilizar la mayor parte de las veces vinagre. 3. El tratamiento de la basura. La basura debe depositarse en cestos para su recolección, pero hay que mantener esos cestos tapados y lejos del alcance de insectos y de roedores. Si bien el ser humano convive con animales, con mascotas, con animales de cría, es imprescindible delimitar los espacios de convivencia entre estos animales y el hombre. Ejemplo, limitar el espacio donde se crían las gallinas y los animales de corral, limitar el espacio donde duermen los animales, evitar que los animales entren en contacto, dado que entran en contacto con tierra. Nunca meter animales a la cama o dejar que tengan acceso a la comida, a los platos, a los vasos. 5. Mantener la vivienda, los pisos, las paredes y los alrededores de la casa limpios y secos. Desmalezar, dado que las malezas son lugares de alojamiento de roedores. 6. No utilizar areneros. Los areneros en general son lugares transitados por animales como perros donde dejan su materia fecal y es de riesgo para los chicos estar en contacto con esos ambientes. 7. Controlar las moscas, cucarachas, roedores u otros vectores. Hay que desinsectizar, desratizar los espacios, sobre todo los que están relacionados con el procesado de alimentos y con el guardado de los alimentos. Dentro de las siguientes recomendaciones, la octava implica la tenencia responsable de animales, teniendo en cuenta la desparasitación periódica de animales domésticos y el tratamiento sanitario adecuado de animales de granja. 9. Evitar la mala disposición de la caca de los animales, lo que implica que si queda en la vía pública sea recogida y tirada a la basura. Evitar el contacto de las personas con esa materia fecal que puede contener estadios larvarios o huevos de parásitos. 10. No lavar nunca conjuntamente la ropa de las mascotas con las personas, ni enjuagar el trapo de piso en la bacha de la cocina. 11. No dejar que la mascota defeque en la calle o en la playa, de lo contrario, recoger los desechos y tirarlos en un lugar de deposición final. 12. Manipular y cocinar adecuadamente los alimentos y que exista un control sanitario en la elaboración de manufacturas. Muchos factores socioculturales determinan la transmisión de estas enfermedades zoonóticas.